Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a explorar los bloques de construcción fundamentales de la vida. Sí, las biomoléculas. Piensen en ellas como las sustancias que nos arman, nos dan el combustible para funcionar y además guardan todas las instrucciones sobre quiénes somos. Y es que si lo pensamos bien, es una pregunta clave. Porque vamos, más allá de lo que vemos, de la piel, los huesos, a un nivel microscópico o molecular, cada ser vivo es como una sinfonía increíble de compuestos químicos. Y bueno, hoy vamos a conocer a los directores de esa orquesta. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, una intro rápida para sentar las bases. Después nos metemos de lleno con las proteínas, las auténticas obreras del cuerpo. De ahí pasamos a los lípidos, nuestras reservas y protectores. Y para cerrar, desciframos los ácidos nucleicos, que son, literalmente, el manual de instrucciones de la vida. Bien, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una biomolécula? Pues en pocas palabras, son las grandes moléculas que, literalmente, hacen que la vida sea posible. Son orgánicas. Esto quiere decir que su base, su esqueleto, es de carbono. Y a partir de ese esqueleto de carbono se arma toda la increíble complejidad que nos hace ser lo que somos. Y nuestra primera gran parada en este viaje son las proteínas. Miren, si imaginamos que una célula es una ciudad, las proteínas serían casi todo. Los obreros, los camiones de transporte, los edificios y hasta las redes de comunicación. De verdad son las moléculas más versátiles que hay. Pero, ¿de qué están hechas? ¿Cómo se arman? Bueno, todo comienza con una pieza básica, el aminoácido. Pensemos en ellos como si fueran bloques de Lego. Cuando se empiezan a unir uno tras otro, forman largas cadenas que llamamos cadenas peptídicas. Y el paso final, el más importante, es cuando estas cadenas se doblan y pliegan sobre sí mismas en una forma tridimensional súper específica. Y listo, ahí tenemos una proteína lista para trabajar. Exacto, y esa forma tridimensional final es la clave de todo, porque es la que define qué va a ser esa proteína. Es increíble la cantidad de trabajos que tienen. Por ejemplo, algunas son puramente estructurales, como el colágeno que le da firmeza a la piel. Otras son transportadoras, como la famosa hemoglobina que lleva el oxígeno por la sangre. También tenemos las que nos defienden, los anticuerpos, las que nos permiten movernos en nuestros músculos. Y claro, las enzimas, que son las que aceleran y regulan prácticamente todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Y bueno, con tanta variedad, para simplificar un poco, las podemos agrupar en dos grandes tipos. Por un lado están las proteínas globulares. Como su nombre lo indica, son como pequeñas esferas, se disuelven en agua y suelen tener trabajos muy activos, como la hemoglobina. Y por otro lado tenemos a las fibrosas. Estas son largas, rígidas, no se disuelven y su principal función es dar estructura y resistencia. Un ejemplo clarísimo es la queratina de nuestro pelo y nuestras uñas. Muy bien, dejemos a las proteínas por un momento y pasemos al segundo gran grupo, los lípidos. A ver, seguro que los conocemos mejor como grasas. Y sí, a veces tienen como mala fama, ¿no? Pero la realidad es que son absolutamente esenciales para que podamos vivir. Y si tuviéramos que elegir una sola característica que defina a todos los lípidos, que por cierto están formados por unas unidades llamadas ácidos grasos, sería esta. Son hidrofóbicos. ¿Qué significa eso? Sencillo, que odian el agua, no se mezclan con ella. Y esta simple propiedad, créanme, es la clave para entender casi todo lo que hacen. Justamente por eso, porque repelen el agua, son perfectos para una cosa: crear barreras. El mejor ejemplo son los fosfolípidos, que forman las membranas de todas y cada una de nuestras células, manteniendo lo de adentro adentro y lo de afuera afuera. Pero no solo eso, también son nuestra principal reserva de energía a largo plazo, nos sirven de aislante térmico, protegen nuestros órganos como si fueran almohadillas y son la materia prima para fabricar hormonas súper importantes como las que se derivan del colesterol. Y claro, no todos los lípidos son iguales, los podemos encontrar de varias formas. Por ejemplo, lo que conocemos como grasas, que vienen de animales, y los aceites, que son vegetales, químicamente son triglicéridos. La diferencia que vemos a simple vista es que las grasas, como la mantequilla, son sólidas a temperatura ambiente, mientras que los aceites son líquidos. Y luego están las ceras, que también son lípidos, y su función es crear capas que protegen y repelen el agua, como la cera de los panales de abejas. Y con esto llegamos a la que muchos consideran la joya de la corona de las biomoléculas, los ácidos nucleicos. Si antes dijimos que las proteínas eran las obreras de la ciudad-célula, pues los ácidos nucleicos son el plano maestro, el manual de instrucciones que les dice a esas obreras qué construir, cómo hacerlo y cuándo. Y así como las proteínas estaban hechas de aminoácidos, los ácidos nucleicos también tienen sus propios bloques de construcción, los nucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos tiene 3 partes: un azúcar,
un grupo fosfato que funciona como el pegamento para unir la cadena y una base nitrogenada. Y estas bases son ni más ni menos que las famosas letras del código genético: A, T, C, G y a veces U. Ahora bien, aquí tenemos dos protagonistas principales. Por un lado, el ADN, el famoso ácido desoxirribonucleico. Pensemos en él como la biblioteca central, el disco duro donde se guarda toda la información genética. Su estructura de doble hélice lo hace súper estable, ideal para almacenar esos datos por mucho tiempo. Y sus letras son A, T, C y G. Y por el otro lado está el ARN, el ácido ribonucleico. Si el ADN es el disco duro, el ARN es como un mensajero, un obrero que lee las instrucciones y las lleva a cabo. Es una cadena mucho más simple, solo una hebra. En lugar de la letra T usa la U de uracilo y tiene varias misiones. El ARN mensajero copia la información del ADN. El ARN de transferencia trae los aminoácidos necesarios y el ARN ribosomal ayuda a ensamblar la proteína final. Y este proceso es, básicamente, el flujo central de la información en la vida. Es un concepto fundamental. El ADN guarda el plan maestro, de forma segura. El ARN se encarga de copiar, transportar y traducir ese plan. Y las proteínas son el resultado, el producto final que sale de la fábrica a hacer el trabajo y a cumplir todas las funciones que nos mantienen vivos. Es un sistema, de verdad, perfectamente orquestado. Y entender cómo funcionan los ácidos nucleicos no es solo teoría, Ya ha cambiado nuestro mundo por completo. Piensen que en el año 2000 se logró leer por primera vez el genoma humano completo, todo nuestro código genético. Hoy, el desafío gigantesco es entender para qué sirve cada gen y el futuro de la medicina apunta a poder corregir errores en ese código para quizás curar enfermedades genéticas desde la raíz. Entonces, para ir cerrando, queda claro que ninguna de estas biomoléculas trabaja en solitario. Al contrario, forman un sistema increíblemente complejo, pero a la vez muy elegante, donde cada pieza depende de las demás. Es una red de vida perfectamente conectada. Exacto. Y si nos tuviéramos que quedar con una sola idea, sería esta. El ADN tiene las instrucciones, el ARN lleva el mensaje, las proteínas hacen el trabajo. Y los lípidos dan la estructura y la energía para que todo este espectáculo pueda ocurrir. Es en esencia el ciclo de la vida en su nivel más fundamental. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. Apenas estamos aprendiendo a leer con fluidez este libro de la vida. La siguiente gran frontera, que trae consigo preguntas científicas y éticas enormes, será aprender a reescribirlo. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasará cuando lo logremos? ¿Qué puertas se abrirán para la humanidad? Esa respuesta, sin duda, la escribirán las generaciones que vienen.